Podríamos decir que una definición de derecho mercantil se puede perfectamente crear sin necesidad de aprenderme ninguna doctrinaria, crear de la propia estructura de nuestro Código de Comercio, ¿verdad? Podríamos decir que es un conjunto de principios, obviamente, porque es una rama autónoma, tiene que tener principios, un conjunto de instituciones y de normas jurídicas que regulan a los comerciantes y sus auxiliares. Hablando del libro 1 y 2, que también regulan a las cosas mercantiles, hablando del libro 3, y que también regulan a las negociaciones o contratación mercantil, hablando del libro 4. O sea, realmente uno no se pierde, porque lo que hace es tomar en cuenta todos los temas relevantes que el Código de Comercio divide en libros, y eso lo podría incluir como una definición básica y sencilla del derecho mercantil, o cualquier otra que ustedes puedan armar con sus propias palabras, porque de eso se trata el examen, de entender y explicar, más que de memorizar, sobre todo en esta área que vuelvo a recalcar que es mucho menos memorista que otras. Ok, lo que sí hay que reconocer es que en algún momento, por ejemplo, el licenciado, el doctor más bien Villegas Lara, que es un texto muy conocido por todos nosotros, él tiene una definición donde él recalcó algo súper importante, que yo en esta definición también lo incluyo. Es una definición distinta, más enfocada en la estructura del código, como les había comentado, pero algo que aprendí de él y con toda la certeza del caso, él tiene toda la razón. Él dice que las normas jurídicas que regulan al derecho mercantil pueden o no estar codificadas. Eso es algo bien importante que hay que entender para el examen. ¿Por qué se dice que el derecho mercantil se refiere a normas codificadas o no codificadas? Bueno, cuando hablamos de normas codificadas nos estamos refiriendo a aquellas normas jurídicas que forman parte de un código, forman parte de una ley que ha sido aprobada por el ente competente, que está vigente. Por ejemplo, el Código de Comercio, toda la normativa de este código es una norma codificada, como sería también la normativa de las leyes conexas. No codificada es aquella norma o normas que no están incluidas en una ley. Pero recordemos que para mercantil no es relevante que estén o no incluidas en una ley, porque mercantil es un área que se basa mucho en la costumbre. Y ahí viene lo de no codificado. Tantas cosas que podemos conocer en mercantil que se basan en la costumbre, como los famosos contratos atípicos, algunos títulos de crédito atípicos, algunas figuras de comercio internacional muy basadas en la costumbre mercantil, y por ahí entraríamos con recalcar esto de que no necesariamente tiene que estar codificado. Y ese es uno de los aspectos importantes que les podría yo recomendar que lo incluyan en su definición de derecho mercantil, no importa el estilo que ustedes utilicen para definirlo. Bueno, pasando al tema de las características. ¿Qué es lo que caracteriza al derecho mercantil en comparación con otras ramas? Bueno, por aquí hay 5, no estoy diciendo que sean las únicas, pero sí son como las características más sencillas de comprender y que pues obviamente si me van a preguntar características del derecho mercantil en el privado pues tengo que contestar algo de esto, pero más que contestarlo, entenderlo. Por ejemplo, el derecho mercantil es poco formalista. Eso implica que estamos frente a un derecho no tan cuadrado, por ejemplo como notariado, que es, nadie va a negar que tenemos que cumplir con las formalidades que del 29, que del 31, que del 42, que del 44, o sea, un derecho muy formalista, al punto de que si me salgo a veces de una formalidad que se considera esencial, hay una especie de nulidad ahí del instrumento público y a veces hasta del negocio jurídico. Pero el derecho mercantil es poco. Con eso no se dice que sea anti, porque a veces he escuchado esa terminología de es antiformalista. El que diga que es antiformalista lo van a atacar en el examen, porque el antiformalismo sonaría como que mercantil definitivamente está en contra de todo lo que represente formalismo. No, no está en contra. Sí tiene formalismos. Comparados con otras áreas es poco, pero los tiene, porque hay casos en que el legislador ha considerado necesario tener ciertos formalismos. Ejemplo, ¿en dónde tenemos formalismos? En sociedades. Desde la sociedad colectiva hasta la sociedad de comandita por acciones, las primeras 5 sociedades del código, son sociedades formalistas. Su constitución es en escritura pública. Todas sus modificaciones que representan aumentos, reducciones de capital, fusiones, transformaciones, disoluciones y liquidaciones deben hacerse en escritura pública. O sea, es formalista. La celebración de asambleas es formalista. El código pide requisitos para la celebración o la formalización de las actas, quienes deben firmar por lo menos, que hay que poner. Eso es formalismo.
Después de ese formalismo, yo les diría que el siguiente está en los títulos de crédito, pero no en... El título de crédito definitivamente es poco formalista, pero sí me pide la ley algunos requisitos que todos los títulos de crédito deberían tener, como el nombre del título, lugar y fecha de creación, lugar y fecha de cumplimiento, derecho que incorpora, por ejemplo, el protesto de los títulos de crédito. La ley recalca en que un protesto únicamente lo puede levantar un notario, que tiene que faccionar un acta notarial de protesto, que la tiene que protocolizar. Esos son formalismos. De ahí, si nos vamos a los contratos, ahí es donde quizá es menos formalista que en otros temas. El área contractual en mercantil es mucho más libre que el tema contractual en civil. Salvo excepciones, porque por ejemplo ahí encontramos el contrato de fideicomiso, que también es un contrato solemne. Entonces, derivado de esto, pues podríamos decir que sí, efectivamente es poco formalista, más no antiformalista. Ok. Otra característica es que inspira rapidez y libertad en los medios para traficar. Esto yo diría que es un causa-efecto comparado con el poco formalismo. Si yo estoy frente a un derecho poco formalista, obviamente va a provocar que el derecho sea más rápido. O si lo veo al revés, si yo pretendo que un derecho sea más rápido, lógicamente voy a buscar que sea menos formalista. Es como causa y efecto, son dos características que van muy de la mano. El derecho mercantil es rápido, es tan rápido como subirme a un bus y no tener que dar mis generales de ley que me pidan el DPI en la entrada y que mire cuál es su estado civil, etc. O sea, es comparado un poquito con notariado y con civil. O sea, realmente la ley busca formas más rápidas para que el comercio se desarrolle. Por eso es que muchos contratos mercantiles en general tienen libertad de forma, no necesitamos ni siquiera que sean, inclusive puede ser un documento privado que no tenga ni firmas legalizadas, inclusive puede ser un contrato por cruce de correos electrónicos, mensajes. O sea, realmente eso es una manera de inspirar a que el comercio sea más rápido. Es internacional. Yo escuchaba por ahí el criterio de que mercantil tiene una tendencia a ser un derecho internacional y yo les decía, no, es internacional. Uno puede darle un enfoque a mercantil desde un área de derecho interno. O sea, uno está estudiando, por ejemplo, para el privado y dice el derecho mercantil guatemalteco, ¿verdad? Mi código de comercio, mis leyes. Pero también tengo que enfocarme que el derecho mercantil es un derecho en algunos temas que no está sujeto a una legislación. Es un derecho internacional en muchos aspectos. Por ejemplo, tenemos convenios internacionales en área de propiedad intelectual, tenemos convenios internacionales también en área de derecho bancario, como es el caso de los convenios de Basilea. Tenemos convenios internacionales en el área de derecho marítimo, que al final son los que regulan esa relación internacional comercial y marítima entre los estados. Recuérdense ustedes de un tema que tal vez ya lo trataron en su momento, que es el tema de los Incoterms, como el FOB, el FAS, el CIF, etcétera, que son modalidades de compraventa internacional y hoy no notan lo internacional que es el derecho mercantil. Porque aunque el Código de Comercio no regulara Incoterms, no importaría, igual la aplicación de esos Incoterms es obligatoria a nivel internacional. Entonces sí es un derecho internacional y si les sigo hablando de eso es como para asustarlos y decir, Dios mío, todo lo que existe y al final uno nunca deja de aprender, eso es totalmente cierto. Bueno, por otro lado es un derecho adaptable. Y les voy a poner un ejemplo de cómo mercantil es tan adaptable y cómo otras áreas no lo son. Yo recuerdo haber tenido la necesidad de hacer identificaciones de persona, identificaciones de tercero, porque resultaba que la persona en algunos lugares aparecía su nombre con tilde y en otros sin tilde. Entonces la tilde, yo decía, qué formalismo tan extremo, que tengamos que hacer una identificación de persona por un tema de tilde. Al final, hace unos 3 años más o menos, el Congreso reformó el Código Civil para indicar que llevara tilde o no lo llevara, pues eso no es problema y que no hay necesidad de una identificación de persona, de tercero, etc. ¡Wow! Fue para mí como, por fin, ¿verdad? Ya nos actualizamos. Sin embargo, civil necesitas reformarse, o sea, si la norma no dice nada, hay que cambiar, de lo contrario no se puede. En cambio, mercantil es adaptable porque mercantil no necesita que la norma lo regule para que lo podamos aplicar. Y decía que la adaptabilidad a los cambios que el comercio ha ido generando, mercantil se adapta, o sea, esta rama del derecho se adapta con una gran facilidad
porque no necesariamente nos tenemos que basar en la ley. Mercantil se basa muchísimo en la costumbre y eso precisamente provoca la adaptabilidad que nosotros podemos llegar a tener en el comercio. Bien. Y por otro lado dice que posibilita la seguridad del comercio, la seguridad del tráfico. Por ahí podría decirse que no mucho, porque si alguien, mire, yo no creería que mercantil sea un derecho seguro. ¿Por qué no? Porque usted me está hablando de un derecho poco formalista, me está hablando de un derecho rápido, me está hablando de un derecho adaptable, me está hablando de un derecho internacional. Eso me suena inseguro. Y entonces decía la doctrina que la seguridad del comercio no se basa en los clásicos estándares de seguridad de otras áreas. Por ejemplo, en otras áreas la seguridad depende mucho de dónde plasmemos el negocio, que si está plasmado en la ley, que si lo está plasmado en un contrato, que sí. Pero mercantil no es así. La seguridad del comercio se basa en los principios denominados filosóficos. Y ahorita pasando al tema de los principios del derecho mercantil, pues trataré estos dos principios filosóficos. Los primeros dos que ustedes ven en su pantalla, que es el principio de verdad sabida y buena fe, también conocido como buena fe guardada, son los que se conocen como los principios filosóficos del derecho mercantil, es decir, los principios que básicamente fundamentan su existencia. Estos primeros dos principios están fundamentados en el Código de Comercio, allá por el artículo 669, cabal iniciando el último libro. Ahora, sí se usan muchísimo en la parte contractual. Definitivamente ahí es donde más vamos a encontrar la aplicación de los principios filosóficos, que en definitiva son los más importantes, una razón de existencia del comercio. La buena fe es las buenas intenciones que puedan tener las personas involucradas en las negociaciones mercantiles y en las actividades mercantiles. Puede uno notar que la buena fe comercial se da desde el preciso momento que yo llego a una abarrotería, pido un jugo y pues la persona confía en que yo me está dando el jugo y en el momento le estoy pagando. Hay buena fe desde el momento que levanto mi teléfono, marco un 1777, 1770, 1744, cualquiera de esos números para pedir comida, y hay buena fe desde el momento en que yo estoy pidiendo y la persona confía en que yo voy a cumplir. De la misma manera yo confío en que ellos van a cumplir. Entonces el comercio se basa mucho en la buena fe, por eso es que no necesitamos tanto formalismo, precisamente por la buena fe. Y la verdad sabida es un principio que recalca en que las intenciones y las condiciones contractuales son conocidas por las partes sin necesidad de documentos que leer. Digamos de que yo voy a la farmacia, compro medicina y me dice el joven de la farmacia, vaya a pagar a la caja. Voy, no le miro la cara a la persona que está del otro lado, saco mi billetito, pago, y yo doy por hecho, ¿no? Que la persona que está ahí cobrándome, pues ha de ser una persona que tiene las atribuciones, que sí está facultado, como también creo cuando me vienen a dejar la pizza, que el que me la viene a dejar también está facultado para recibir el pago, que no hay ningún problema en la negociación, y ahí estamos hablando de verdad sabida, que va muy de la mano obviamente con la buena fe, pero que nos hace entender que en el comercio las condiciones están como preestablecidas muchas veces porque la misma costumbre nos ha ido generando esa certeza, ¿verdad? De que ya sabemos cada quien lo que nos corresponde, ya sabemos cada quien bajo qué circunstancias estamos haciendo la negociación. Bueno, de ahí tenemos otro principio, que toda prestación se presume onerosa, es como que yo les dijera, miren, un comerciante me ofrece algo, pero todo lo que me ofrezca tiene un costo, eso quiere decir. Todo lo que el comerciante me ofrezca tiene un costo. Por ejemplo, si a mí me dicen, mire, fíjese que si usted se cambia de plan, tenemos un plan que le ofrece 10 gigas más de internet. Muy bien. Pero yo no necesito que el comerciante me diga, mire, eso tiene un costo. Yo debo presumir que tiene un costo. Debo hacerlo. Entonces, ahí también desde el papel del consumidor, el consumidor se debe como involucrar en el comercio en el sentido que todo lo que un comerciante le ofrezca, mientras el comerciante no le aclare que eso es gratis, pues entonces tiene un costo. Después no podemos nosotros hacernos los locos porque es que no me dijeron, ¿verdad? Pero tampoco me dijeron que era gratis. Entonces todo ese tipo de prestaciones se presumen onerosas.
Tenemos la intención de lucro, que es el aspecto que representa que para ser comerciante pues tengo que tener un interés de beneficiarme económicamente de la actividad comercial a la que me dedico. Por supuesto, ¿quién quiere ser comerciante para prestar una asistencia social? Eso no sería ser comerciante, ¿verdad? O sea, la intención del comerciante siempre va a ser beneficiarse económicamente de esa actividad. Esa es la intención de lucro. Hablando de la intención de lucro, por eso es que, no sé si recuerdan ustedes que en el código, al inicio del código de comercio, ya por el artículo 34, más o menos, les voy a confirmar. Vamos a ver. 34. Está una figura conocida como el Pacto Leonino. El Pacto Leonino es un pacto donde los socios establecen en un contrato de constitución de una sociedad que alguno de ellos dice que renuncia a recibir las utilidades que la sociedad genere, es decir, renuncia a los dividendos que va a percibir o que debería percibir. Ese pacto se tiene por no puesto porque al final atenta contra la naturaleza del derecho mercantil, que es la intención lucrativa. O sea, yo no puedo formar parte de una sociedad y pactar de que renuncio a los beneficios económicos. Lo que sí puedo hacer es recibirlos y luego dárselos a quien yo quiera, pero siempre voy a tener que recibir los beneficios económicos porque nadie quiere ser comerciante o participar del comercio sin una intención de lucro. Luego dice que ante la duda debe favorecerse las soluciones que hagan más segura la circulación. Bueno, en otras palabras, lo que sucede es que el derecho mercantil, a la hora de haber un conflicto, a la hora de haber una cuestión que genere algún tipo de controversia, siempre busca una solución que aparentemente sea más rápida. Ahí tenemos un buen ejemplo. ¿Por qué el Código de Comercio me puso como la vía idónea para resolver controversias el juicio sumario? Y no me puso el ordinario. Porque en su momento nosotros partíamos de que el ordinario era un proceso mucho más largo, como aparentemente es, y el sumario, por eso se llama sumario, porque el objetivo es reducir en tiempo los plazos, un proceso más rápido. Entonces el legislador pensó en eso. El sumario porque es más rápido, aunque en la vida real se materializa distinto, pero la idea es esa. También aquí vamos a encontrar soluciones más rápidas, por ejemplo, aquí en el comercio donde más se utilizan los métodos alternativos de resolución de controversias como conciliaciones, mediaciones, arbitrajes. Si ustedes investigaran los arbitrajes que se llevan en centros arbitrales conocidos en Guatemala, como el de la Cámara de Comercio y el de la Cámara de la Industria, notarían que más del 90% de los arbitrajes son comerciales. Los comerciantes prefieren acudir a una vía alternativa, no por ser más barata, porque les comento que tampoco es que sea más barata, tiende a ser mucho más cara, pero es más rápida. Y a la larga un comerciante valora eso, porque dice, bueno, yo como comerciante pierdo más en un juzgado que me van a tener parada la mercadería, que me van a tener embargado, que me van a tener secuestrado el producto, a mejor irme a una vía alternativa que me va a costar más al principio, pero a la larga se va a resolver más rápido y voy a seguir con mi actividad comercial normal. Entonces, sí tiende a haber soluciones legales mucho más factibles, mucho más rápidas comparadas con otras áreas del derecho. Bueno, pasando a las fuentes del derecho mercantil. Es decir, ¿de dónde nos vamos a nutrir nosotros para decir la aplicación de esta rama del derecho? Pues siguiendo la lógica que se sigue en todas las áreas, la primera fuente es la legislación. Y hablando de eso, una recomendación para todos. El día que lleguen a su examen es muy posible que su examinador les diga o les pidan, por favor, ponga en su escritorio todas las leyes que usted leyó y que van relacionadas con el derecho mercantil. Entonces uno tiene que ser muy cuidadoso en eso. Empezar por donde siempre se tiene que empezar, y no es el Código de Comercio. Empezar por la Constitución, el Código Civil, obviamente, el Código de Comercio, el Código Procesal, y ahí voy con Código Notariado, y de último el montón de leyes, ¿verdad? Pero sí que tanta legislación tengo que leer en mercantil, bastante, bastante. Porque de por sí el Código de Comercio ya es grande, pero además el que tengamos que leer ciertas leyes que tampoco son tan chiquitas y que tampoco son leyes que medio voy a leer un artículo, que en realidad sí las tengo que leer, como es el caso de la ley de propiedad industrial, ley de bancos y grupos financieros, ley de almacenes generales de depósito, etcétera. Eso me conlleva un tiempo bastante grande de estudio en esta área. Es muy extensa. Mercantil es una área súper, mega extensa. Entonces, eso de estar
preparado, llevar mis leyes ordenadas, ponerlas en el escritorio, también es una muestra de que el examinador vea que yo estudié, ¿verdad? Y vuelvo a insistir, de verdad es que sí, empezando por la Constitución, ahorita se van a dar cuenta qué tan importante es el derecho o la Constitución en este tema del derecho mercantil, es súper importante. Bueno, también tenemos la jurisprudencia según el artículo 2 de la Ley del Organismo Judicial. La jurisprudencia es una fuente complementaria. Cuando la Corte de Constitucionalidad, a través de un amparo, o cuando la Corte Suprema de Justicia, a través de casación, opina sobre la aplicación de una norma a un caso concreto, pues esa opinión genera jurisprudencia. La jurisprudencia sí es una fuente del derecho mercantil, no lo vamos a negar, pero no es tan abundante a lo mejor como en otras, porque no se llegan muchos conflictos mercantiles a casación. ¿Por qué? Porque mucha gente se va a arbitraje. No se llegan muchos temas mercantiles a amparo, porque el área donde menos carga judicial existe, o sea, si ustedes entrevistan a los jueces de primera instancia, a los jueces de paz, y les dicen, miren, ¿qué tantos juicios de naturaleza mercantil conocen ustedes en su judicatura? Y le va a decir, bueno, sí, conozco mercantiles, pero normalmente ejecutivos, de cobro de títulos de crédito, de cobros de actas de saldo deudor, de cobro de cheques, cuestiones así, pero no se suele salir de lo normal. Entonces es como muy poco cargado y eso también es lo que provoca que no lleguemos a tanta posibilidad de jurisprudencia. Entonces la jurisprudencia mercantil es limitada comparativamente con otras ramas del derecho, eso es definitivo. La costumbre es una fuente también del derecho mercantil que se convirtió en aquello que ustedes recuerdan que es una repetición pues reiterada de ciertas actividades que se vuelven coercitivas, que se vuelven obligatorias para las personas, ¿verdad? La costumbre siempre ha sido tratada como una fuente del derecho, pero a diferencia de otras áreas, aquí toma una importancia enorme, pero enorme. Que bien podría yo decirles que va en segundo lugar después de la legislación. Aquí toma una importancia enorme porque la costumbre en el ámbito comercial es una fuente amplísima. Aquí es donde vamos a encontrar el montón de contratos atípicos, aquí es donde vamos a encontrar títulos de crédito atípicos, aquí es donde vamos a encontrar una serie de actividades comerciales que no están reguladas. Por ejemplo, un caso muy famoso es el caso de la Internet y todo lo que representaría el comercio electrónico, que hasta hace unos años que tenemos una ley de firmas electrónicas en Guatemala, que tampoco es que sea una regulación del tema, pero no tenemos realmente. Pero la pregunta a veces es, ¿realmente lo necesitamos? No, porque mercantil no necesita basarse en una norma escrita, ¿verdad? Puede basarse también en la costumbre y de ahí la relevancia enorme que la costumbre tiene. Pero ya que estoy tratando el tema, sí sería bueno que les haga la siguiente observación. Para eso voy a usar el pizarrón. Resulta que la costumbre en el ámbito mercantil suele conocérsele con otro nombre. Por ahí en el Código de Comercio van a encontrar que se le conoce también como los usos. A veces aparece así, los usos. O también aparece como usos mercantiles. El decir usos o decir usos mercantiles o decir usos del comercio es referencia a la costumbre, solo que enfocada en el ámbito mercantil. Bueno, así como van a encontrar esta terminología de usos o de usos mercantiles, probablemente se encuentren con esta otra. La lex mercatoria. ¿Alguna vez lo han escuchado? La lex mercatoria es la costumbre, solo que cuando hablamos de lex mercatoria nos estamos refiriendo a una costumbre de comercio internacional. O sea, ya cuando lo vemos fuera de las fronteras de un estado. A eso se refiere. De hecho, de repente definiendo qué es la lex mercatoria, por ahí decían que es el derecho consuetudinario del comercio internacional. En cambio, los usos mercantiles es un término más enfocado en lo interno, en el derecho interno, en lo que se ve dentro de un estado como es Guatemala. Y la lex mercatoria más para internacional. Pues esa es una terminología bastante interesante que se aprende uno cómo se va usando en mercantil y le van cambiando ciertos términos. Mercantil es un área donde mucho de lo que conocemos tiene su propia terminología, obviamente como todas las áreas del derecho, pero aquí muy particular. Bueno, luego tenemos la doctrina, que es una fuente
bastante importante también, porque ¿qué haríamos nosotros, qué harían ustedes preparándose en un privado si no existieran libros con los cuales se pueden ilustrar? Sobre todo en temas que no están regulados en la ley. Por ejemplo, si me toca investigar en qué consiste la franquicia, o en qué consiste el leaseback, o en qué consiste el underwriting, o joint venture, ¿en qué al final yo me voy a basar si yo sé que no está en la ley? Pues tengo que consultar autores, opiniones. Quiero aprender. La doctrina de verdad aquí es una fuente muy auxiliar, porque al final sigue siendo auxiliar, pero es una fuente muy importante, porque esa me va a ayudar a comprender un montón de instituciones que la ley no las tiene, ¿verdad? Entonces, gracias a que los autores van a la vanguardia de los cambios del comercio, porque surge algo nuevo y ya un autor opina, pues gracias a eso nosotros podemos irnos involucrando también en este tipo de temas. Y por último, el contrato, que como decía alguien, es una fuente individualizada. ¿Por qué se le llaman fuentes individualizadas? Porque es una fuente nada más para las personas que se ven involucradas. Es decir, un contrato es fuente del derecho mercantil, pero nada más para los involucrados. Para los otorgantes del contrato o los terceros que tienen también algún efecto o algún interés dentro de ese contrato. Entonces, pues lógicamente el contrato es súper importante para el mercantil, pero siempre dentro de las personas que se ven involucradas en el mismo. Bueno, ¿con qué otras ramas del derecho puedo yo relacionar al derecho mercantil? Aquí sí les podría yo decir que con todas. O sea, te voy a resumir las más importantes, pero realmente es con todas. O sea, no podemos decir que mercantil no se relaciona con laboral, por ejemplo. Y vaya que si no, porque ese tema de las simulaciones de los contratos de trabajo, en donde se simula mucho la existencia de una relación laboral, muchas veces la aparentan con un nombramiento de otra calidad de naturaleza mercantil o con algún contrato mercantil para pretender que no hay relación laboral. Pero voy a enfatizar en las más importantes. Bueno, empezando por el derecho constitucional, que ahí les quiero hacer una especial recomendación. Para el privado, sobre todo, les podría recomendar que no vayan al privado. Y estoy hablando de la fase privada. Nunca vayan a la fase privada sin haber leído por lo menos unas 2 veces a conciencia la Constitución. No pueden llegar a ningún examen técnico profesional. Obviamente la fase pública es fundamental el derecho constitucional, pero acá en la fase privada es impensable e inaceptable que yo pueda llegar a un examen y no tenga conocimiento de las instituciones básicas del derecho constitucional. Y digo básicas, como por ejemplo qué es la Constitución, qué es el derecho constitucional, partes de la Constitución, quienes tienen iniciativa de reforma constitucional, qué tipo de constitución tenemos nosotros, cosas que a veces se les preguntan y de repente no lo saben. Por supuesto que eso no es una muy buena carta de presentación para ningún examinador, porque en ningún momento yo le voy a decir, mire, yo estoy en el examen de mercantil y me pregunte constitucional. Por supuesto que no. El derecho constitucional siempre va a ir relacionado con todas, absolutamente todas las áreas del derecho. Y aquí sí les recomiendo leer la Constitución e ir identificando los artículos que tienen relación con el área mercantil. Y no es una cuestión de broma tocar esto, porque bien podría el examinador empezar desde la Constitución. Bien podría decirle, mire, fundamenteme el derecho de autor, por ejemplo, y de inventor en la Constitución, fundamenteme el Banco de Guatemala, fundamenteme la Junta Monetaria, fundamenteme el derecho del consumidor, y desde ahí pues él mismo va tomando ideas para ver qué leyes especiales me va preguntando. Entonces, sí, en definitiva, tomarle relevancia a la Constitución es un consejo sano que les puedo dar para su examen. Ahora, con el derecho civil, pues como padre e hijo, ¿verdad? No, ahí sí que mercantil es hijo de civil, si debemos ver la analogía. Entonces la relación es enorme. En el Código de Comercio podemos notar en el artículo 1 que el mismo legislador nos remite al derecho civil para las cosas que no aparezcan acá reguladas, en el artículo 1. Y nuevamente en el 694 de este Código de Comercio también nos vuelve a remitir al Código Civil. Y se dice fácil, pero el que nos está remitiendo para todo aquello que no esté, es mucho que decir. Por eso es que manejar civil es prioridad. Haber estudiado bien la institución de las personas, la personalidad, sus atributos, es fundamental. Manejar el tema de los bienes y los derechos reales también. Y no, digamos, obligaciones, que es la base esencial de todo. Entonces, esa relación entre civil y mercantil, pues en conclusión, no la vamos a poder obviar jamás. Repito, artículo 1,
artículo 694 del Código de Comercio. Bueno, con el derecho administrativo. Sí, hasta el punto que recuerdo que a una mi amiga cuando le examinaron de administrativo le preguntaron algo mercantil. Me decía, ¿pero por qué? Es interesante porque dentro del derecho mercantil a veces nosotros tenemos que conocer diversos trámites administrativos. Y ahí les voy a dar el ejemplo. Si alguien quisiera inscribir una marca, un nombre comercial, una patente, un modelo de utilidad, diseño industrial y todas las figuras de propiedad intelectual, tiene que agotar un procedimiento administrativo ante el registro de la propiedad intelectual. Pero al final es un procedimiento administrativo. Un procedimiento administrativo en donde se puede plantear una especie de oposición, inclusive a la hora de tener una resolución desfavorable, un recurso de revocatoria, siguiendo los procedimientos de la ley de lo contencioso administrativo, e inclusive, si no estoy de acuerdo, plantear el proceso contencioso administrativo con todo lo que dice la ley de lo contencioso administrativo. Entonces, sí hay una relación con derecho administrativo, por supuesto. El trámite para inscribir una sociedad anónima también es o sociedad mercantil también es un procedimiento administrativo, y así la relación de derecho mercantil con administrativo sí existe una tendencia a veces a decir que se relaciona, pero ya viendo los ejemplos uno dice, pues definitivamente sí. Con el derecho registral, pues ni dudarlo, hay bastantes registros con los que nos relacionamos las personas que nos dedicamos a esta área. Y no solamente es el registro mercantil, porque a veces, sí, con el registro mercantil. No, veamos que hay otros registros muy relacionados al tema comercial, como es el caso del registro de la propiedad intelectual, porque el tema de propiedad intelectual es un tema mercantil, como es el registro de mercado de valores y mercancías, que es donde se inscriben la oferta pública y todas las mercancías y valores que se van a ofertar en bolsa de valores. También hay un registro para eso. También podríamos hablar del registro de garantías mobiliarias, que es un registro donde se inscriben todas las garantías mobiliarias, pero hay que reconocer que la mayoría de garantías mobiliarias que al final se terminan inscribiendo van muy relacionadas con el tema mercantil. De hecho, la ley de garantías mobiliarias uno la va leyendo y se va dando cuenta que tiene una tendencia mercantil bastante grande. Entonces, eso para hablar del derecho registral, obviamente también con el registro de la propiedad en determinados momentos, pero esos cuatro que les mencioné, mercantil, propiedad intelectual, mercado de valores y mercancías y el de garantías mobiliarias, pues no lo vamos a negar. Con el derecho notarial la relación es pues relativa, es decir, sí hay una gran relación, pero no tan grande como lo podría haber con civil. Porque, como les comentaba al inicio de la sesión de hoy, la participación obligatoria de un notario en el derecho mercantil está muy marcada. Donde más participamos es en sociedades, donde más se nos busca y se nos necesita es en sociedades, porque ahí, como les decía, se nos necesita para faccionar la escritura, cualquier modificación, ampliación que haya que hacer al capital, disolución, ahí nosotros somos los que nos movemos en ese mundo. Para la celebración de las asambleas, también un notario puede faccionar un acta notarial en donde se indique la celebración de la asamblea, protestas de títulos de crédito, fideicomisos, pero sí está bastante restringido, porque cualquiera diría que es un montón, pero comparado con civil no es mucho. Pero sí tenemos definitivamente relación con mercantil. Y con el derecho procesal, por supuesto, porque todo el tema procesal, todo, lo que ustedes van a estudiar en el Código Procesal Civil Mercantil lo ya estudiaron. Desde el ordinario hasta la casación, también tiene relación con mercantil, porque podemos llevar juicios ordinarios, de mercantil, por ejemplo, hay un par de famosos juicios ordinarios en mercantil regulados en el Código de Comercio. Uno de ellos es la impugnación de las asambleas de accionistas. Es un ordinario como cualquier otro, como el que vimos en procesal. El sumario, no digamos que la mayoría de asuntos se ventilan en sumario. El oral, por ejemplo, la rendición de cuentas de quien tiene representación de una sociedad. Los ejecutivos, que pueden haber en la vía de apremio y juicios ejecutivos relacionados con la acción cambiaria, ahí también estaríamos en mercantil. Y en general, no por gusto, nuestro código, nuestro decreto ley 107 se llama Código Procesal Civil y Mercantil. Es decir, está hecho para las dos ramas del derecho, no únicamente para la civil, que a veces uno se enfoca solo en lo civil y ahí creo que es donde nos perdemos un poco. ¿Bien? Bueno, ahora, pasando al tema más de fondo, ya
siempre estando en los temas introductorios, porque yo siempre ubico a hablar del comerciante como un tema introductorio, pero aquí sí nos vamos a tocar más desde el punto de vista legal. Aquí nuestro código, desde el artículo 2 hasta el artículo prácticamente 13, del 2 al 13, ya empieza a hablar del tema de los comerciantes y obviamente de distintos aspectos que es importante tratar cuando estemos hablando de un comerciante. Por ejemplo, siempre es bueno definir comerciante, pero tal vez aquí es más recomendable la definición del código porque sí es una definición bastante completa, pero más que aprenderla, yo creo que obviamente volvemos a lo mismo, es de comprenderla. ¿Qué es un comerciante? Que anteriormente se le llamó mercader, ¿verdad? En una época de la historia. Bueno, el código establece que son comerciantes quienes ejercen en nombre propio y con una finalidad lucrativa las actividades que se refieran a lo siguiente. Y me pone 4. La industria dirigida a producción de bienes y transformación y prestación de servicios, la intermediación en circulación de bienes y servicios, la banca, los seguros y las fianzas, y las auxiliares de las anteriores. Bueno, hay que desglosar la definición y entender realmente lo que representa ser un comerciante. Para empezar, es una persona, obviamente, solo las personas podemos serlo. Pero cuando el código dice en nombre propio, o sea, que es una persona que ejerce, tiene el ejercicio, pero en nombre propio. ¿A qué se está refiriendo esto? Lo que pasa es que en el comercio nos vamos a topar con una institución que se llama auxiliares de los comerciantes. Digamos, yo soy gerente de una sociedad anónima, pero ¿quién es el comerciante? ¿La sociedad o yo? La sociedad. ¿Por qué? Porque cuando yo actúo en el cargo que tengo de representación legal de la sociedad, porque lo hago, pero todos los actos que yo los realizo en ese cargo los hago en nombre de la sociedad a la que represento. Y todos los actos que yo realizo benefician o perjudican a la sociedad siempre que yo esté actuando dentro de mis atribuciones. O sea, digamos que si vengo yo y despido a un trabajador en mi calidad de gerente, muy pude haber sido yo la que canalicé el despido, pero a la hora de una demanda laboral por despido injusto, o indirecto o directo, según sea el caso, no es a mí a quien van a demandar, es a la sociedad. O sea, siempre hablamos que el comerciante, actuar en nombre propio es como que dijéramos que el comerciante da la cara, es el que se hace responsable frente a las terceras personas en general. Y eso de actuar en nombre propio es al final lo que viene a diferenciar, enorme, ese es un punto muy importante. Es lo que diferencia al comerciante del auxiliar del comerciante. Eso de los auxiliares del comerciante es un tema que vamos a ver, como es el factor, dependiente, corredor. Son auxiliares, pero al final son personas que no actúan en nombre propio. Todo lo que ellos hagan lo hacen en nombre de ese comerciante por el que ellos están actuando. Entonces, eso quiere decir el legislador aquí. Por otro lado, dice que debe tener fin lucrativo. Lógicamente, es principio fundamental del derecho mercantil que el comerciante pretenda lucrar. Es la razón de su existencia. ¿Y a qué se dedica? O sea, ¿cuáles son las actividades que un comerciante puede desarrollar? Pues el Código de Comercio nos tiene distribuidos en 4 grupos. Las 4 se realizan en la práctica, unas más que otras tal vez, pero las 4 actividades comerciales, podríamos decir que estas son las 4 actividades mercantiles que están reguladas. La industria dirigida a producción y transformación de bienes y prestación de servicios, que en general se refiere a los comerciantes de producción, como aquel comerciante que es el que elabora estos marcadores, como el comerciante que elabora los software o hardware de la computadora, o los comerciantes que hacen ropa. Ese es un comerciante de industria. También está el comerciante que se dedica a la intermediación en esa circulación de bienes. Por ejemplo, la señora de la librería no elaboró el marcador, es la intermediaria, la que lo compró para vendérselo al consumidor. Es una actividad de intermediación, como lo hacen los supermercados, abarroterías, etcétera, etcétera. Podría decirse que de las 4 actividades mercantiles que están mencionadas en el artículo 2, la más antigua de la historia es la intermediación. Porque los comerciantes o las personas que se dedicaban originalmente al comercio eran meros intermediarios. De ahí tenemos la banca, y la podemos separar. La banca es una actividad comercial enfocada en una, valga la redundancia, actividad conocida como intermediación financiera. Los bancos se dedican a la intermediación financiera, que es
que ese tema lo vamos a tratar al final, pero en general un banco es un intermediario financiero porque el banco está sentado en medio y capta dinero de sus cuentavientes, ¿okay? Pero luego de haber captado el dinero, se lo presta a otros clientes. Entonces solo es un intermediario en la circulación de ese dinero. Captación y colocación, que son las dos fases de intermediación financiera. Definitivamente esa es una actividad mercantil. La actividad de los seguros también. La actividad de seguros consiste en que una sociedad ya denominada aseguradora adquiera la responsabilidad, lo que le llaman adquirir el riesgo, adquiera esa responsabilidad de indemnizar en caso se diera algún siniestro. Por ejemplo, en un seguro de vida, viene la aseguradora y se compromete a pagar una indemnización en caso el asegurado se muera bajo las circunstancias que el seguro cubre. Entonces, el hecho de adquirir la responsabilidad, de eso se trata el seguro, asumir esa responsabilidad. Y no sé si notan por allá, la palabra fianzas está con un colorcito diferente y eso es con una intención, es un toque subliminal, hay una intención distinta. Fianzas. Lo que sucede es que anteriormente existía la fianza mercantil, así se llamaba, fianza mercantil, más popularmente conocida como contrato de afianzamiento. Y a las entidades que se dedicaban a las fianzas mercantiles se les llamaba afianzadoras. Y digo antes porque en el año 2010, mediante el decreto 55-2010, que es la ley de extinción de dominio, no es la ley de extinción de dominio, sino mediante la ley del año 2010, que es la ley de la actividad aseguradora. El Congreso de la República planteó un cambio muy drástico en ese sentido y convirtió las fianzas en seguros. Entonces, hoy día las que antiguamente llamábamos fianzas mercantiles o que llamábamos contratos de afianzamiento ya no reciben ese nombre. Se les conoce como seguros de caución. Y en ese orden de ideas quedaría absorbido por el seguro, porque entra como un ramo de seguros. O sea que jurídicamente hablando ya no existe la fianza mercantil. En lugar de la fianza mercantil tenemos seguros de caución. Entonces, por eso, preferiblemente, pues no lo tienen que mencionar en el examen. No voy a mencionar fianza cuando en principio legalmente eso ya no se llamaría fianza. Eso al final queda absorbido en el seguro. Y por último dice que el comerciante también se puede dedicar a actividades auxiliares de las anteriores. Es decir, yo puedo ser comerciante cuya actividad sea auxiliar de otra actividad de industria. O sea, yo auxilio a un comerciante de industria. O la actividad que yo realizo es una actividad auxiliar de una intermediación. O la actividad que yo realizo es una actividad auxiliar de la banca. Por ejemplo, digamos que yo tengo un negocio que se dedica a empacar azúcar, una empacadora de azúcar. Pero yo no soy la que produzco el azúcar. Pero las sociedades o los comerciantes que sí producen azúcar necesitan de mí, porque me van a tener que contratar para que yo lo empaque. Entonces yo ejerzo una actividad auxiliar de la industria azucarera, pero yo también soy comerciante. Tengo mi patente, tengo mi empresa. O por ejemplo, vengo yo y le arrendo los famosos cajeros automáticos a los bancos para que la gente llegue con sus tarjetas de débito y crédito a sacar dinero. Pero el cajero no es del banco, aunque lleve el logo. La máquina es mía, yo se las arrendo a la institución bancaria. Eso se les conoce como auxiliares en materia bancaria también. Empresas de apoyo al giro bancario, por ahí ese es el nombre que les da la ley. Pero al final, ¿qué son ellos los que le arrendan los cajeros automáticos a los bancos? Un comerciante, también lo son. Solo que el tipo de actividad a la que se dedica el comerciante es una actividad que sirve de auxiliar a otro comerciante. Eso no quiere decir que yo sea auxiliar del comerciante, lo que quiere decir es que mi actividad es una actividad auxiliar a la que él está realizando. ¿Bien? Bueno, entonces un comerciante se puede dedicar a cualquiera de estas actividades o a todas, casi todas, porque hay algunas que vamos viendo que no la pueden realizar todos, pero ahorita vamos a anotar eso. Bueno, ¿cómo se dividen o cómo se clasifican los comerciantes? Pues comerciante individual, siguiendo la línea del Código Civil, que es la persona física natural, y comerciante social, que es la persona jurídica, colectiva, moral y abstracta. Como en algún momento ustedes ya lo aprendieron en el Código Civil, persona individual, persona jurídica, en esa misma línea los comerciantes son individuales o sociales. Bueno, hablando del comerciante individual,
Pues les recomendaría pues tomar en cuenta la misma definición del Código de Comercio, la definición del artículo 2, solo que moldearla enfocándola a una persona individual. Por ejemplo, un ejemplo hipotético, podríamos decir que es una persona individual, natural o física, que ejerce en nombre propio y con fines de lucro alguna o algunas de las actividades mercantiles siguientes. Ustedes pueden ser, me imagino que alguno de ustedes o más de alguno de ustedes es comerciante, entonces en ese orden de ideas sabrán que pues, el comerciante da la cara, actúa en nombre propio, ejerce un fin de lucro. ¿Y a qué se pueden dedicar? A la industria, por ejemplo, pueden ser comerciantes que produzcan ropa, zapatos, a la intermediación, que tengan una librería, una barrotería, cualquiera que sea intermediario entre lo que produce otro y el consumidor, o una actividad auxiliar. Lo que jamás, y esa es la parte interesante, lo que jamás puede llegar a ser un comerciante individual, y siempre pongo el ejemplo, aunque sea un jeque y que sea un multimillonario, pero acá en Guatemala no se podría, es que un comerciante individual constituya un banco. Dueño de un banco no puede ser, tampoco dueño de una aseguradora, porque la actividad de banca y seguros, esa es exclusiva de sociedades anónimas. Únicamente las sociedades anónimas podrían ser bancos o podrían ser aseguradoras, como lo hemos visto nosotros en la práctica guatemalteca. Por muy millonario que sea, porque también no he de decir que tampoco le va a salir como muy barato a la persona venir y querer pretender constituir un banco, porque pues al día de hoy todavía, digo todavía porque esto posiblemente cambie en enero, al día de hoy los bancos se constituyen con 158 millones de quetzales. Y por eso no bromeaba que ni aunque fuera jeque, porque sí tiene todo el dinero del mundo, pero no podría ser el banco de él. Tendría que asociarse con otros accionistas y constituir el banco o la aseguradora, según sea el caso. Bueno, ¿quiénes tienen la capacidad para ser considerados comerciantes? Es decir, ¿quiénes pueden? ¿A quiénes el Código Civil les da derecho? El artículo 6 del Código de Comercio, dice que para ser comerciantes es necesario tener la misma capacidad que exige el Código Civil para poder ejercer y actuar en nombre propio. En otras palabras, para poder ser comerciante tengo que tener capacidad de ejercicio. Y ahí sí podemos irnos al Código Civil, al artículo 6. Dice que tienen capacidad de ejercicio los mayores de edad y se consideran mayores de edad quienes ya cumplieron 18 años. Obviamente la capacidad de ejercicio representa la capacidad que yo tengo para actuar por mí misma sin necesidad de que me represente. Misma situación le pasa al comerciante, que para poder ser comerciante individual, hablando más que todo comerciante individual, tiene que ser mayor de edad y tener capacidad de ejercicio. Sin embargo, hay excepciones. El propio Código de Comercio se refiere a las excepciones de aquellos que a pesar de ser o no tener esa capacidad de ejercicio, aún así la ley los tiene como casos de excepción, en el artículo 7. Por ahí encontramos dos casos de excepción. Cuando un incapaz adquiere por herencia o legado una empresa, bueno, lo que pasa es que la empresa es un bien. Heredar una empresa es como que me hereden un carro, como que me hereden un inmueble. Pero el punto es que si yo, por ejemplo, si yo soy comerciante, tengo una empresa que se dedica a la producción de calzado, y yo me muero, pero en mi testamento dejé que mis bienes le quedaban a mi hijo, entonces mi hijo va a terminar heredando esa empresa. ¿Podría mi hijo ser comerciante? Si partimos de que mi hijo no tiene mayoría de edad, es menor, diríamos que no, por lo que pide el Código de Comercio, que sea una persona capaz. Sin embargo, podría ser un caso de excepción en la medida de que el juez, porque al final el que va a tomar la decisión si el menor es o no es comerciante, lo va a decir, lo va a hacer el juez. O sea, el que va a decir sí o el que va a decir sabe mejor no. Eso se va a someter al conocimiento del juez para que sea el juez quien tome la decisión de indicar si el menor puede o no ser. Que ahí creería yo que el juez tendría que tomar en cuenta dos aspectos importantes. Uno, el beneficio del menor, que es qué tanto conviene que el menor sea el comerciante, dueño de una empresa, económicamente hablando, si realmente lo necesita. Y aspecto 2, la necesidad o no necesidad de que la empresa continúe, es decir, tomar en cuenta si la sociedad necesita esa empresa. Si realmente es una empresa trascendente en el comercio, se me ocurre, tal vez es la única empresa que distribuye, que es el distribuidor exclusivo de un medicamento súper importante y nadie más lo vende, entonces también el juez tiene que valorar esas cosas, es decir, equilibrar aquel enfoque tradicional que le damos en el área civil a pensar nada más en proteger al menor
con un equilibrio de una mentalidad más comercial. Porque en mercantil hay que pensar de otra manera también. No es lo mismo ser juez para un asunto civil que ser juez para un asunto mercantil. Aquí es como siempre también tratando de entender el comercio, debe enfocarse también en la necesidad o no de que la empresa continúe. Ese sería un caso de excepción. El otro caso de excepción que también regula el artículo 7 es cuando se declare en interdicción a un comerciante individual. Pensemos que yo soy comerciante, voy a poner mi ejemplo. Tengo mi empresa que produce y vende calzado, pero tengo un accidente, pierdo mi capacidad mental y me declaran en estado de interdicción. La pregunta es si puedo seguir siendo comerciante. Pues en principio no, porque al perder mi capacidad de ejercicio, porque recuérdense que cuando me declaran en estado de interdicción pierdo mi capacidad de ejercicio. Entonces al perder mi capacidad de ejercicio ya no la tengo, por consiguiente no puedo. Pero depende porque al final nuevamente esto se va a someter a decisión del juez y el juez es el que va a decidir si yo continúo siendo comerciante o si definitivamente pues no y hay que vender o liquidar la empresa en su caso. Eso no quiere decir que yo actúe sin representación, por supuesto que el menor y el incapaz actúan por medio de quien ejerza la patria potestad o la tutela, pero la calidad de comerciante la tendría yo, el otro solo sería como mi representante. Bien, entonces hablando de esos casos de excepción, de personas que a pesar de no tener capacidad de ejercicio, podría en algún determinado momento aprobarse que sí sean comerciantes. Bueno, el caso de los cónyuges es un caso súper mega interesante porque el código establece en el artículo 11 que los cónyuges sí pueden ser comerciantes. Pero refiriéndonos a que comerciantes en el sentido estricto de la palabra, es decir, que cada quien puede tener su negocio por aparte. Yo he visto casos así, de que el esposo tiene por ejemplo, vi un caso de que el esposo era dueño de una venta de repuestos. Y la esposa, ahí mismo a la par, tenía un local donde tenía una barrotería. Cada quien con su negocio, cada quien con su patente. Esa es una opción. Otra opción es que los cónyuges puedan uno ser comerciante y el otro su auxiliar. O sea, uno es el dueño de la empresa y el otro su dependiente. Uno es el dueño de la empresa y el otro su factor. También se puede. O sea, no hay limitaciones. Definitivamente no hay limitaciones. Tampoco hay limitaciones en lo que se refiere a los extranjeros que quieren ser comerciantes, porque a veces recordaba yo que la gente de repente se perdía un poquito en ese caso de que, miren, si un extranjero viene a Guatemala y quiere inscribirse como comerciante, ¿qué tiene que hacer? Es lo mismo que cualquiera. Ah, pero es que es extranjero. No importa, lo mismo. Obviamente se va a identificar con su pasaporte, pero el trámite de la inscripción del comerciante es exactamente el mismo para todos. Antes sí, estoy hablando de décadas atrás, existió una regulación del Ministerio de Economía, una normativa que decía de que tenían que pasar por una autorización especial, pero eso se acabó hace años. Entonces no tendrían absolutamente ningún trámite adicional que realizar para poder inscribirse y poder realizar actividades comerciales, refiriéndome a los extranjeros. Bueno, hace un rato estábamos hablando de las actividades mercantiles, las del artículo 2 del Código de Comercio, la industria, la intermediación, la banca, los seguros, los auxiliares de las anteriores. Buena pregunta de qué actividades no se consideran comerciales. ¿De qué actividades nosotros podríamos decir, ay, esa no es mercantil? Dedicarme a esto no es ser catalogado comerciante. El que yo haga esto no involucra que yo sea un comerciante. Bueno, estas situaciones reguladas en nuestro código, en el artículo 9, son realmente basadas en situaciones sustentadas en la práctica. Algunas que hay que criticar que el legislador lo tiene muy mal regulado, algunas de estas, pero realmente hay un sustento histórico y un sustento práctico. Por ejemplo, el decir que los que ejercen una profesión liberal, como referirse a nosotros, a mí como abogada, amigos que son médicos, amigos que son auditores, tengo muchos profesionales, no solo conocidos profesionales, no solo en el área del derecho, sino también en otras áreas, y tengo otros conocidos que también son profesionales a nivel medio, diversificado, maestros, peritos contadores, eso también es una profesión. Ahora, es que yo venga y trabaje mi profesión y pretenda con el ejercicio de mi profesión también generar un beneficio económico, no me convierte en comerciante. Por el simple hecho de que las actividades del ejercicio o que están dentro del ejercicio de una profesión liberal no se consideran mercantiles. Y de ahí viene el famoso dicho de que los abogados no somos comerciantes, los notarios no somos comerciantes.
que no, nuestra actividad profesional no se considera comercial, por eso es que no tenemos patente, por eso es que no tenemos que inscribirlos en el registro mercantil. Y por eso es que el Código de Ética Profesional también prohíbe que nosotros hagamos una especie de publicidad así, como que si fuéramos comerciantes, porque sería como equipararnos realmente a esta actividad. Esto siempre ha estado, siempre ha sido uno de los actos excluidos del comercio, siempre, siempre, siempre. Y creo que indistintamente que el código se reforme o cambie, va a seguir siendo un caso de excepción. Y como esta actividad no es comercial, ahí sería una buena pregunta, ¿a qué se puede dedicar una sociedad civil? Porque uno aprende que la sociedad civil no es lo mismo que la mercantil. Y una de las diferencias es que la civil no se puede dedicar a actividades comerciales. Entonces todo el mundo le pregunta a uno, óigame, pero si una sociedad civil no se puede dedicar a actividades comerciales, entonces ¿cómo a qué se puede dedicar? Entonces un buen ejemplo es estas tres. Una sociedad civil se puede dedicar a prestación de servicios profesionales, a actividades agrícolas y pecuarias, donde ellos mismos cultiven y transformen sus productos. Actividades artesanales siempre que no tengan tienda, etc. Va por ahí una muy buena idea, un buen ejemplo de podernos darnos cuenta a qué se puede dedicar una sociedad civil, partiendo de que ellas no se pueden dedicar a actividades comerciales. Bien. El otro caso de excepción es los que desarrollan actividades agrícolas, pecuarias o similares en cuanto se refieren al cultivo o transformación de los productos de su propia empresa. Hay una muy mala redacción de ese caso, pero el trasfondo es que el legislador pretendía que como Guatemala era considerado, y digo era porque no es tan así ahora, como su actividad agrícola y ganadera eran la fuente prioritaria económica de este país, entonces darles como un chance a los agricultores y ganaderos de no mezclarlos con los comerciantes para que no tuvieran la necesidad de tener patentes y no tuvieran toda esa necesidad. Por supuesto que sí se tergiversó mucho, porque el que yo diga que yo quiero apoyar a los ganaderos y agricultores era más que todo apoyar a los pequeños y medianos, ¿no? A aquellos grandes terratenientes que tienen enormes cantidades de propiedades y unas enormes cantidades de ganado. Pero sí se perdió mucho por la forma en que el legislador lo puso, ¿verdad? Entonces, por eso es que van a encontrar en la práctica gente que es agricultor, ganaderos, medianos, pequeños, pero que no tienen que estar inscritos en el registro, no tienen patente, porque como no se considera comercial su actividad, perfecto. También están los artesanos que solo trabajan por encargo y los que no tienen tienda o almacén para el expendio de sus productos. Bueno, ese último caso creo que es el que ha ido más perdiéndose a lo largo del tiempo. Y uno siempre se pregunta, ¿por qué los artesanos? Porque tiene mucho toque histórico. En la Edad Media, cuando apareció el mercader, que es como el comerciante que hoy conocemos, se convirtió en una clase social muy poderosa, pero también existía la clase artesanal. Y había un cierto conflicto social real en esa época entre artesanos y comerciantes. Eran como dos clases sociales contradictorias. Entonces, esto viene desde la Edad Media de considerar al artesano como fuera del comercio. Pero aquí el legislador sí lo limitó más, porque no dijo que el artesano o la actividad artesanal estaba fuera, sino que lo que estaba fuera es el artesano que elabora y trabaja nada más porque otros lugares le encargan, o el artesano que hace sus creaciones y se pone ahí a venderlas en la calle, como suele pasar en ciertos lugares del país. El legislador ya lo enfocó más así, porque el decir el que tiene tienda me parece que ya puede ser que ya va más enfocado en un tema mercantil. Entonces, por eso es que todavía lo sigue teniendo a los artesanos, al fin y al cabo, como personas que no se consideran comerciantes. Bueno, ¿qué es un comerciante social? Que dejamos por el momento, hacemos una pausa y dejamos a un lado al comerciante individual, que con eso damos por terminado al comerciante individual, que vamos a seguir hablando más adelante, pero de los aspectos básicos. ¿Qué es un comerciante social? El comerciante social es lo contrario a que, por ejemplo, yo soy comerciante, digamos, pero yo soy una persona individual, por consiguiente soy comerciante individual. En cambio, las personas jurídicas podrían ser comerciantes sociales, pero no cualquier persona jurídica. Miren que tenemos una gran cantidad de personas jurídicas, tenemos asociaciones, fundaciones, organizaciones no gubernamentales, partidos políticos, sindicatos, etcétera. Pero ninguno de los que mencioné tiene la calidad de comerciante social. Una cooperativa no es comerciante, un sindicato no es comerciante, un partido político no es comerciante, una asociación civil no es comerciante, una fundación no es comerciante.
¿Quiénes sí lo son entonces? Claramente el Código de Comercio en el artículo 3 dice que solamente que sean las sociedades organizadas bajo una forma mercantil. El mismo artículo 3 me establece que las sociedades que se organicen bajo una forma mercantil tendrán la calidad de comerciantes. Entonces ahí viene la pregunta, ¿y quiénes son las sociedades organizadas bajo forma mercantil? La sociedad colectiva, comandita simple, responsabilidad limitada, sociedad anónima, comandita por acciones y sociedad independiente. Es decir, el día que se constituya una de esas sociedades, indistintamente qué sociedad sea, al inscribirse esa sociedad, porque mucho ojo que el registro la inscribe como sociedad, al ser inscrita esa sociedad y adoptar su personalidad jurídica, en ese momento la podemos catalogar comerciante. Y ahí viene un punto bien interesante porque yo a veces escuchaba a la gente decir, es que los accionistas somos los comerciantes. No. Es que los socios somos comerciantes. No. Volvamos a hacer la distinción entre los socios y la sociedad. Los socios son personas distintas, con personalidad jurídica distinta a la de la sociedad. ¿Quién es el comerciante? ¿Los socios o la sociedad? Creo que está muy claro en el artículo 3. Los socios no somos los comerciantes, el comerciante es la sociedad. Ese ente que hemos formado por nuestra voluntad, que se dedica a actividades mercantiles. Eso sí, esa sociedad tiene que ser de las 6 que regula el artículo 10 del Código de Comercio. Esas son las sociedades mercantiles. 6, antes eran 5. Bueno, entender un poquito los aspectos históricos en el Código de Comercio anterior eran 6 también, pero se manejaba una sociedad muy diferente. Por ejemplo, en el código anterior en las primeras 5, hasta la sociedad en comandita por acciones, y había una sexta que se llamaba sociedad en participación. Sociedad en participación. Muy interesante porque el legislador en este código de 1970 decidió que esta sociedad en participación desapareciera como sociedad y ahora la tiene regulada el código como un contrato, pero un contrato que no genera o no le da origen a una persona, que se llama contrato de participación, pero originalmente fue una sociedad. Es un aspecto histórico que es bueno que lo tomen en cuenta. Bueno, tenemos las 5 que habían antes y hace poco, pues hace casi 2 años, prácticamente tenemos la sociedad de emprendimiento, que viene siendo una sociedad mercantil también, pero como vamos a aprender más adelante, es una sociedad que podría ser, no digo debe, podría ser lo que le llamamos sociedad unipersonal, porque sí se permite que se constituya con un solo socio, lo cual sí se sale mucho del contexto de lo que hemos manejado a lo largo de la historia acá en Guatemala, pero no se sale del contexto de lo que a lo largo de la historia se puede haber manejado en otras legislaciones, donde esto de las sociedades unipersonales es absolutamente normal. ¿Okay? Bueno, siguiendo con esta tónica y un poquito más enfocados siempre en los comerciantes sociales, hay una figura que se conoce como comerciante social especial, así, comerciante social especial. También se les llama sociedades anónimas especiales. Siempre cuando se habla de sociedades especiales, le viene a la mente a uno, el banco, las almacenes, ok, pero ¿qué son? Y suele venir aquella respuesta tradicional, bueno, las sociedades especiales son aquellas que están reguladas por una ley especial y supletoriamente por el código. Sí, es cierto, normalmente una sociedad especial tiene una ley específica y supletoriamente le aplica el código. Lo que habría que preguntarse es a qué se debe que sea especial, es decir, ¿por qué será que el legislador decidió regularla en una norma específica? ¿Cuál es la causa de su existencia? En términos generales les podría comentar que lo que causa el que una sociedad sea especial o no, normalmente suele ser el hecho de los riesgos económicos que pudiera llegar a representar esa sociedad para terceras personas. ¿Y por qué digo para terceras personas? Vamos a poner un ejemplo. Venimos José y yo y creamos una sociedad que se va a dedicar a vender electrodomésticos. Okay. ¿Qué patrimonio vamos a poner en riesgo? El nuestro. Porque nosotros tenemos que aportar el dinero, nosotros nos vamos a meter a préstamos, la sociedad también, obviamente, pero nosotros somos los que estamos en riesgo. Si el negocio no funciona, nosotros perdemos. Ok. Pero diferente fuera que José Torres y yo nos constituyéramos un banco.
Porque si constituimos un banco, claro que ponemos en riesgo nuestro patrimonio, pero no nada más nuestro patrimonio. Nosotros venimos y ponemos los 158 millones para constituir el banco, pero con eso el banco no va a sobrevivir. El banco va a captar dinero a manera de depósitos de la gente y ese dinero se lo va a prestar a otra gente. Entonces, si el banco ocurre un problema, si el banco falta liquidez, entra en liquidación, ¿cuánto podría llegar a afectar a los cuentavientes? O sea, es más riesgoso. Y es que ahí me pongo en el papel del objeto al que se dedica una sociedad. El objeto es la actividad. Entonces, cuando el objeto de una sociedad representa más riesgos para los consumidores, para los usuarios, mucho más riesgos, el Estado se tiene que involucrar más. Y de ahí nace lo de sociedad especial. Y cuando digo el Estado se tiene que involucrar más, no me refiero nada más a crearles una ley, porque al final el trasfondo de que tengan una ley es porque por medio de esa ley el Estado las va a regular de una manera más ordenada, les va a imponer más controles, más obligaciones. En general hay un trasfondo realmente de por qué existen sociedades especiales o por qué unas son y otras no. Hablando de las sociedades especiales de nuestro Código de Comercio, en el artículo 12 se refiere a algunas de ellas. Recordemos, no olvidemos que el Código de Comercio es un código ya con 50 años de existencia. Y en 50 años ha variado mucho el comercio y también han variado mucho estos temas de las sociedades especiales. Cuando el código se promulgó, pues obviamente sí existían varias de las que menciona el artículo 12, algunas ya no se llaman así, por ejemplo las afianzadoras, que por ahí menciona, sí, afianzadoras y reafianzadoras, hoy ya no se llaman así, se llaman aseguradoras y reaseguradoras, porque todo este tema de la fianza, como les comenté hace un rato, quedó absorbido dentro del contrato de seguro. Sin embargo, sí se queda bastante corto el Código de Comercio. Hemos cambiado enorme. Les podría decir de que hay más sociedades especiales, por ejemplo, ahí podemos encontrar otras que no menciona el Código de Comercio, como las calificadoras de riesgo, como las sociedades, las casas de bolsa, las casas de cambio, las entidades de leasing, las entidades de factoring, las microfinancieras de ahorro, las microfinancieras de inversión, y va a parecer un susto, pero en realidad sí ha variado bastante. Entonces, para que tomen en cuenta, pues que sí se queda un poco corto el código en ese sentido. Bien, y siempre acá, refiriéndonos a las generalidades de las sociedades, hagamos una referencia al artículo 13, donde dice que las instituciones y entidades públicas, el Estado, sus entidades descentralizadas y autónomas, la USAC, es una entidad autónoma. ¿Puede dedicarse al comercio la USAC? Sí. ¿Puede dedicarse a actividades comerciales? Sí, igual el Estado, igual el resto de entidades autónomas. Sí se puede dedicar, pero tiene la virtud enorme que le da la ley, que el hecho de que se dedique a actividades comerciales no la convierte en comerciante. Por eso es que eventualmente si la universidad quiere lucrar con sus propios libros o lucrar con cosas que se producen ahí o se avalan en la universidad, claro que puede lucrar, pero eso no la va a obligar a llegar al registro, inscribirse, eso definitivamente no les aplica. O sea, sí pueden dedicar pueden dedicarse a actividades comerciales, pero no van a ser catalogadas en ese sentido como un comerciante. Lo cual, pues sí, lo podemos tomar como un privilegio que no cualquiera podría llegar a tener en relación a ese aspecto. Bien, ahora bien, es muy relevante que tomemos en cuenta de que pues estoy hablando en principio de los temas introductorios, pero tengo que entrar de lleno quizá a lo que más importante, y no estoy negando que para ustedes probablemente sea la temática más importante, que es el tema de las sociedades, porque lógicamente ahí voy a tratar el tema de la sociedad anónima y de la sociedad de emprendimiento, que pues son los dos que son de gran relevancia. Pero en su Código de Comercio, pues ustedes pueden notar que el capítulo que se refiere a las sociedades o la temática de las sociedades se empieza a abordar a partir del artículo 14, en un capítulo denominado Sociedades Mercantiles, Disposiciones Generales. Hablando de generalidades de las sociedades, antes de adentrarse a leer las sociedades una por una, porque a veces se come uno ansias y yo quiero estudiar la anónima de una vez. Sin embargo, no les va a dar ningún buen resultado empezar de una vez de lleno con la sociedad anónima si no manejan generalidades de sociedades. Por ejemplo, de los temas que tenemos que tratar, tenemos que hablar de los socios,
qué diferencia hay entre socio y accionista, qué clases de socios hay, cuándo son capitalistas, cuándo se consideran también industriales. Vamos a hablar del nombre de una sociedad, porque las sociedades son personas y por consiguiente tienen que tener un nombre. Algunas utilizan como nombre la llamada razón social, otras utilizan la denominación. Vamos a hablar de eso también. Vamos a hablar de la reserva legal, vamos a hablar del plazo de vigencia de una sociedad, que son temas generales. Luego de eso, pues ya nos vamos a ir a adentrar. Obviamente sí me voy a meter de lleno a la SA porque va a ser la prioridad, y en la medida que la SA ya la traten bien, la de emprendimiento la van a sentir súper fácil, porque en la de emprendimiento lo que hay que hacer es buscar las características que la hacen distinta. Porque en todo aquello que no diga nada la ley, pues entendería que supletoriamente se aplican las normas de la sociedad anónima. Bien, entonces vamos a empezar un poquito con eso, de las generalidades de las sociedades. Voy a usar el pizarrón en ese supuesto para que se vayan adentrando y que para la próxima semana sí creo que es súper importante que lean bastante, y prácticamente que pudieran leer hasta todas las sociedades mercantiles, pero hablando de las generalidades de las sociedades, pues lo podríamos dividir en ciertos temas. Uno de los temas más importantes es el tema de los socios. Otro de los temas importantes es el nombre de la sociedad. Otro de los temas importantes es el capital. ¿Qué es el capital? Y su diferencia con otras instituciones. El plazo de la sociedad. Y las reservas. ¿Qué entendemos por reserva? ¿Cuándo es legal? ¿Cuándo es voluntaria? Bueno, esta temática la voy a abordar desde el enfoque del capítulo 2, es decir, del artículo 14 al artículo 58. O sea, si nosotros nos ubicamos, las generalidades de la sociedad sí las encontramos del artículo 14 al artículo 58. No dejen pasar por alto estudiar y leer esta parte, porque esto les va a servir de base fundamental para entender otros. Bueno, con relación al tema de los socios, podríamos hacer una serie de preguntas más de platicar en esto, ¿verdad? ¿Qué es un socio? Pues el socio es la persona que forma parte de una sociedad mercantil o inclusive civil, porque las sociedades civiles también tienen socios. Pero estos socios, o los que nosotros llamamos socios, a veces hemos escuchado que se les llaman socios, y otras veces hemos escuchado que se les suele llamar también accionistas. Entonces, resolviendo la duda de siempre, ¿es socio o es accionista? Depende. Depende porque depende también del tipo de sociedad. Tenemos sociedades que usan acciones y tenemos sociedades que no usan acciones, lo que se les conoce como accionadas y no accionadas. Hay sociedades donde la sociedad le tiene que entregar al socio los títulos definitivos que representan las acciones que él ya pagó, y con eso él acredita esa calidad de accionista. En cambio hay otras que no, que el socio no le entregan nada, él aporta dinero, qué sé yo, y él va a acreditar que es socio porque aparece en la escritura. Entonces no le van a dar acciones. Entonces, hablando de eso, las sociedades donde no se utilizan acciones, donde no se usan acciones, donde nunca se le van a dar acciones al socio, en esas sociedades ellos se suelen llamar socios. De principio a fin son los socios. ¿Cuáles serían esas sociedades? Las primeras tres del artículo 10, la sociedad colectiva, la sociedad en comandita simple y la sociedad de responsabilidad limitada, que son las que no usan acciones, por consiguiente siempre se van a llamar socios. ¿En dónde los voy a llamar accionistas? En las otras tres. Las otras tres sociedades, que es a partir de la sociedad anónima, sociedad en comandita por acciones y la sociedad de emprendimiento, son sociedades que sí emiten acciones, y eso es lo que va a acreditar la calidad de socio. Ahí precisamente a los socios, cuando la sociedad ya les entregue las acciones, en ese momento ya no se les va a llamar socios, sino que se les llama accionistas. Es como que cambiaran de nombre. Digamos que cuando se constituyó la sociedad, que todavía no se emitieron acciones, son socios, pero ya cuando la sociedad entregue los títulos se convierten en accionistas. Un tema muy interesante. Entonces tenemos tres sociedades que no son accionadas: colectiva, comandita simple y responsabilidad limitada, y tenemos las otras tres que sí son accionadas: sociedad anónima, comandita por acciones. Siempre siguiendo con la temática de los socios, existen clases de socios, se clasifican,
¿Existe esta figura de la clasificación? Sí. El Código de Comercio la contiene no ordenada, porque hay que reconocer que el código no es un código ordenado, sino que nosotros en la lectura podemos deducir. Por ejemplo, en el artículo 29, artículo 33, perdón, en el artículo 33, donde menciona la distribución de las utilidades y de las pérdidas. El numeral 1, numeral 2, mencionan al industrial, al capitalista. Dice que tenemos un socio llamado socio capitalista y también tenemos al otro que es el socio industrial. Capitalistas e industriales. Lo vamos a deducir del artículo 33. Repito, en el numeral 1 y 2 se mencionan los capitalistas, pero ya el numeral 3 y numeral 4, inclusive el 5, mencionan al industrial. Bueno, ¿qué nos diferencia un industrial de un capitalista? La aportación, el aporte, lo que damos. Se parece que la sociedad se va a constituir con los aportes, con lo que el socio dé. Si el socio va a dar dinero, si el socio va a dar bienes. Entonces digamos que José y yo vamos a constituir una sociedad que se va a dedicar a temas relacionados con... Él es un buen experto en reparación de computadoras y cosas así, y él y yo vamos a constituir una sociedad que se va a dedicar exactamente a eso, a reparación de computadoras, de instalación de programas de computación. Él es expertísimo en ese tema. Okay. Pero para crear la sociedad necesitamos dinero con el que la sociedad funcione. Entonces vengo yo y digo, ay, mira José, yo voy a poner el pisto. Yo voy a poner el dinero para comprar la mercadería, yo voy a poner el dinero para alquilar el local. O sea, la parte económica la voy a aportar yo. Cuando se aporta dinero se le conocen aportaciones, o se les conoce a esas aportaciones como aportaciones dinerarias. ¿Bien? Esa es la denominación, aportaciones dinerarias. El fundamento legal de las aportaciones dinerarias está mucho más adelante, tal vez no en el mejor lugar de todos, pero sí en el artículo 92, ahí donde está la sociedad anónima, y ahí sí se habla de las dinerarias, y esa norma del 92 aplica supletoriamente a todas. Mucho. Entonces las dinerarias dice que son las aportaciones en efectivo, en dinero. Ese dinero que se aporta, en general dice que se le puede entregar en las manos del que va a ser el representante, o se puede depositar en una cuenta bancaria a nombre de la sociedad. Pero que será obligatorio depositarlo en una cuenta bancaria cuando el monto que se está aportando en dinero excediera de 2,000 quetzales. Entonces digamos de que yo voy a aportar 40,000, entonces como excede de los 2,000, esos 40,000 hay que ir a depositarlos a una institución bancaria donde se tiene que abrir la cuenta de la sociedad, pero como la sociedad todavía no está inscrita, entonces el banco, mediante una carta que debe firmar el representante, entonces le abre la cuenta bancaria a la sociedad y le ponen en formación, entre paréntesis, que da a entender que la sociedad todavía no está constituida, sino que está en trámite de constitución. Bueno, eso hablando del socio que aporta dinero. También existe un socio que no aporta dinero, pero aporta bienes en especie, lo que le llaman también aportaciones en especie, pero más conocido como las aportaciones no dinerarias, aportaciones no dinerarias. El artículo 27, sin lugar a dudas, es el que mejor explica este tema de las aportaciones no dinerarias. Veamos entonces en resumen. Tenemos socios capitalistas industriales, para resumir por dónde vamos. ¿Qué es lo que hace el socio capitalista? Pues cualquiera diría, aporta capital. Sí, ok, pero ¿cómo se manifiesta ese aporte de capital? Él puede realizar las denominadas aportaciones dinerarias, como acabamos de ver en base al 92, dar dinero, dar efectivo, o puede realizar las llamadas aportaciones no dinerarias. Aportaciones no dinerarias, que eso sería en base no a dinero, sino a otro tipo de bienes. Según el artículo 27, se puede hacer como aportación no dineraria inmuebles. Yo puedo aportar una casa, puedo aportar un vehículo, puedo aportar maquinaria. También se habla de estudios de factibilidad y prefactibilidad, que son, esos de los estudios de prefactibilidad son como estudios de mercadeo que hace una persona para determinar la viabilidad o éxito de una futura empresa. Es como un análisis de mercado
de decir si nos conviene abrir o no nos conviene abrir la empresa o la sociedad que nosotros queremos crear. Bueno, las no dinerarias, según el artículo 27, se tienen que detallar, se tienen que justipreciar y se tienen que hacer constar en la escritura donde se aportan, o si no, en un inventario que luego tiene que protocolizarse. Entonces hay dos puntos importantes en esto de las aportaciones no dinerarias. El punto importante es cómo se aportan, porque dicen, miren compañero, y cuando se van a hacer aportaciones no dinerarias, ¿cómo se hace la aportación? Entonces vienen ustedes y podrían decir, bueno, licenciado, tenemos dos opciones. Una, en la escritura, detallándolas y justipreciándolas. Y dos, mediante un acta de inventario, pero si se hace en acta de inventario, esa acta luego tiene que protocolizarse. Entonces ahí estaríamos hablando de una protocolización por disposición de la ley. Entonces eso es bien interesante con las aportaciones no dinerarias que jamás deben olvidar que se pueden hacer de esas dos maneras. Eso hablando del capitalista. Y por último, el industrial es el socio que aporta trabajo. Decía hace un momento que José y yo íbamos a constituir una sociedad que se iba a dedicar a reparar equipos de computación, en general instalar programas, y él es muy pilas para eso, él es el experto de lo mejor que hay. Yo no sé nada, en absoluto, de ese tema, pero es necesario que yo exista porque yo estoy poniendo el piso. O sea, yo vine y dije, voy a dar 40,000. ¿Qué tipo de socia soy yo? Capitalista. Pero José viene y me dice, ay, yo no tengo dinero, no importa, le digo a José, si vos sos el del conocimiento aquí, sin vos el negocio no existe, como decimos en Chapín. Entonces, él va a ser el socio industrial. Entonces, el socio industrial es el que aporta trabajo, su conocimiento. Al final, sinceramente, es el socio más importante, porque si él no existiera, por lo menos para este tipo de negocios, el negocio probablemente se caiga. Entonces yo dependo mucho de él, porque él es el que tiene el conocimiento, la experiencia, el prestigio de todo. Entonces él es el denominado socio industrial al que se refiere el artículo 33. Y hablando de socios industriales y de capitalistas, ¿todas las sociedades permiten socios capitalistas? Sí, todas. Sin embargo, la sociedad de emprendimiento, hablando de temas interesantes de privado, todas permiten socios capitalistas. Pero la de emprendimiento es la única que no permite aportaciones no dinerarias. De ahí todas las demás permiten cualquiera de las dos. O sea, en todas se permiten capitalistas, repito, pero en la de emprendimiento no se permiten aportaciones no dinerarias. En cambio, si hablo del socio industrial, no todas las sociedades permiten socio industrial. De hecho, hay una que expresamente el código establece que no puede tener socio industrial, y esa es la sociedad de responsabilidad limitada en el artículo 82, que ahí estaría el fundamento donde dice que no puede haber socio industrial en la sociedad de responsabilidad limitada. En el resto sí, aunque ha habido criterios a veces de que en la anónima o no debería, o sea que no lo dice la ley, algunos consideran bajo su criterio que no debería, otros dicen que sí. Yo soy de la opinión que sí se podría ver socio industrial en una SA, porque realmente no es conveniente que exista. O sea, si por conveniencia hablamos, definitivamente no le conviene. Ahora, la que sí no vamos a negar que definitivamente la ley no permite el socio industrial es la sociedad de responsabilidad limitada. ¿Bien? Bueno, por el momento creo que ahí vamos a dejar el tema, y ya para la próxima clase sí necesitaría, o la próxima sesión, sí necesitaría que lean las generalidades de la sociedad, que sería el 1458, y que por favor lean las demás sociedades, porque ya vamos a entrar de lleno a la sociedad. Bueno, muchísimas gracias, licenciada. La verdad, excelente cátedra. Me encantó ser su socio en varias sociedades. Me pareció muy bonita y muy dinámica su cátedra. Vamos a dar inicio, pues, a las aclaraciones de dudas. Compañeros, recuerden, si alguna duda, alguna pregunta, ahorita es el momento. Lo pueden hacer en la caja de comentarios de nuestra página de Facebook de la Facultad de Derecho. Y bueno, aquí tenemos la primera pregunta de la compañera Teresa Citalán, y dice: ¿qué regula lo referente a las tildes del derecho mercantil? Ok. Teresa, absolutamente nada, porque ahí la reforma es en el Código Civil.
Y recordate que esa normativa es de aplicación general. Entonces, mientras en el Código Civil se haya establecido en la reforma que la existencia o no de una tilde no es relevante para ningún procedimiento, o sea que no te convierte en otra persona y que tampoco te obliga a hacer ningún proceso de identificación, eso mismo aplicase en todo el derecho. O sea que este tema de las tildes, si el Código Civil ya lo dejó así, se aplica supletoriamente a todo lo que puedas conocer en laboral, mercantil, administrativo, de todo. O sea que esa es una normativa de aplicación general, no sería únicamente para el derecho civil. Ok, también agregó esta compañera que durante su ejercicio profesional se ha dado cuenta que el derecho mercantil es una rama que contiene normas que resguardan al comerciante. Ella quisiera si usted le puede ampliar referente a ese tema, ¿por qué es así? Okay. Muy bien. Bueno, yo te diría desde mi experiencia que no es que resguarde más al comerciante, pero te voy a poner una comparación. En el derecho civil hay un principio que se llama favor de vitoris, que en otras palabras representa que en caso de duda se debe favorecer al deudor, es decir, a la parte más débil. Lo que tú conocerías en laboral como indubio pro operario, por ejemplo, o en penal como indubio pro reo, en civil también existe, favorecer al deudor. En mercantil te diría yo que no es que se favorezca al comerciante, pero es un derecho más equilibrado. No puede, y es que no podría el legislador inclinarse a favorecer al consumidor de una manera exagerada, como a veces pasa en laboral con el trabajador, o como a veces pasa en civil con el deudor, porque entonces se perdería la naturaleza del comercio. El legislador no hay de otra, tiene que favorecer al comerciante o equilibrar por lo menos las cosas, porque de lo contrario los comerciantes no podrían recibir lucro. O sea, prácticamente nadie querría ser comerciante si la norma te dice que todo es a favor del consumidor, mejor decimos nosotros, mejor no me dedico al comercio porque termino perdiendo, ¿no? Entonces, por ahí el derecho tiene que ser mucho más equilibrado en ese sentido. Yo no te diría que tanto a favor del comerciante, pero sí más generando un equilibrio, porque los derechos del consumidor han ido tomando auge y han ido ganando terreno a lo largo de los años. Muy bien, también tenemos saludos de personas que nos están viendo desde el interior del país. Hay gente que nos escucha desde San Marcos, Chimaltenango y desde Quetzaltenango. Desde ya les mandamos un gran abrazo de parte de la facultad. A su vez tenemos una duda de la compañera Idelma Noemí Hernández y dice, ¿el contencioso administrativo lo puede plantear cualquier persona o es necesario ser abogado? No. El auxilio profesional va a ser necesario en la demanda, pero la legitimación activa, que se le llama, del que va a plantear la demanda, sería para la persona que se considere directamente afectada por aquel acto o hecho administrativo que justifica el recurso, que justifica el contencioso. Por ejemplo, si te referías al ejemplo de la marca, si yo fui el solicitante de la marca, el registro me la denegó, presenté recurso revocatoria y la resolución me es perjudicial porque el registro no está de acuerdo, yo soy la que tengo lógicamente la afectación de esa resolución y yo voy a plantear el proceso contencioso, pero no por yo ser abogada, sino por ser la solicitante de la inscripción de la marca y ser la persona directamente afectada. Lo mismo que pasa en cualquier proceso, ¿verdad? Que la legitimación la tiene el que tiene la afectación a su derecho. Muy bien, también tenemos otra duda por aquí de Cristian González, quien pregunta, ¿cuáles serían los límites de actuación del comercio? Bueno. Lo que pasa es que el comercio puede ser muy libre, pero siempre, obviamente hay que respetar ciertas limitantes, los mismos límites y prohibiciones que la ley establece en respeto de las violaciones. Por ejemplo, no puedes crear o no te puedes dedicar a actividades que se consideren ilícitas. O sea, muy libre puede ser el comercio, pero no puedes dedicarte a, por ejemplo, a vender estupefacientes, si no son cosas que están permitidas en el comercio. Entonces, por ahí siempre el Estado, las limitaciones a las actividades comerciales son las mismas limitaciones de aquellos actos que están prohibidos por ley, de qué tipo de productos o mercancías que también la ley prohíba. Entonces, eso aplicas perfectamente al tema comercial. Muy bien, tenemos otra pregunta de la misma compañera Idelma Noemí Hernández, quien dice, ¿cuántos socios como mínimo necesitan para constituir un banco? Fíjate que
No hay realmente una limitación de socios como tales para una institución bancaria. Lo que sí te exige la ley es que hay que demostrar la honorabilidad y un montón de aspectos de los socios fundadores, lo cual es bien complicado, porque eso lo tiene que analizar la superintendencia de bancos, porque los bancos no son sociedades que forman la escritura y luego se inscriben, sino que primero pasan un trámite previo. Antes de faccionar la escritura tienen que pasar un trámite de autorización y dentro de esa autorización se exigen una serie de requisitos de honorabilidad y todo esto que tiene que ver con que no tengan antecedentes penales, policíacos y un montón de cosas de los socios. Límite, un mínimo, definitivamente no. Obviamente, pues tienen que ser por lo menos 2, siguiendo la línea de que estas sociedades no permiten menos de 2 socios. Muy bien. Otra duda que tenemos en la caja de comentarios es de parte de Helen Penado, quien dice, ¿el extranjero debe tener residencia? No, realmente no es necesario que tenga residencia en Guatemala. Lo que sí podría pasar en un determinado momento es que es conveniente, no estoy diciendo que se lo exijan, pero que sí es conveniente que si es una persona que no se mantiene constantemente en Guatemala, pues que tenga un mandatario o que delegue funciones en un factor, que en el área mercantil los comerciantes individuales utilizan mucho la figura del factor, que es como el que le llamamos nosotros el encargado, así le llamamos nosotros el encargado del local, como el jefe de agencia, ¿verdad? Entonces, si delega en algún auxiliar o en algún mandatario, pues funciones de representación sería lo ideal. Que tenga que tener residencia permanente, pues definitivamente no. Muy bien, la compañera Génesis Camila nos pregunta sobre la diferencia entre negocio jurídico mercantil y negocio jurídico mixto. Ok, bueno, para empezar, el negocio jurídico es una declaración de voluntad emanada de una persona o más. Por ejemplo, el caso del testamento. El testamento es un negocio jurídico donde solo basta la voluntad del testador para producir los efectos jurídicos que propiamente trae el testamento. Podría ser la voluntad de 2 o más, y ahí es donde vienen las modalidades de negocios jurídicos entre unilaterales y bilaterales y hasta plurilaterales. Bueno, eso hablando de negocio jurídico en general. Negocio jurídico mercantil es también negocio jurídico. La misma definición del otro, que puede ser una o más personas. Tal vez lo de mercantil es por el tipo de negocio. Es como que yo te diga, bueno, una compraventa, donde yo vendo mi computadora y tú me la compras. Ese es un negocio jurídico, civil, porque el contrato que estamos haciendo es una compraventa regulada en el Código Civil. Pero si yo soy, por ejemplo, propietaria de una empresa que se dedica a vender computadoras, y yo te vendo la computadora a ti como parte del giro de mi empresa, ese negocio ya es mercantil, porque el negocio que estamos haciendo tú y yo es una compra-venta, pero mercantil. O sea, que lo que varía entre el negocio jurídico civil y el negocio jurídico mercantil es a la hora de ver el tipo de negocio que estamos haciendo, si es un negocio que está regulado en el derecho civil o si es un negocio que está regulado en el derecho mercantil. Por eso se le puede llamar negocio jurídico civil o negocio jurídico mercantil. Ahora, el negocio mixto es el que tú leíste por ahí en el artículo 5 del Código de Comercio, que dice que el negocio mixto es el que se realiza entre personas que son comerciantes y personas que no son comerciantes, cosa que es muy normal. Digamos de que yo voy ahorita que termine la sesión, me levanto, tengo ganas de comprar algo y me voy a la barrotería que está aquí enfrente del centro. Y llego con el muchacho y le digo, mire, quiero una Coca-Cola y quiero una galleta. Ahí hay un negocio mixto porque él es el dueño de la barrotería, él es comerciante, actuando dentro de sus actividades comerciales. Yo, en cambio, soy un consumidor comprando un producto, pero yo no soy comerciante. Entonces, a eso se le llama mixto. Cuando intervienen en esa negociación, comerciantes y no comerciantes. Pero eso lo vemos todos los días. Porque si yo voy ahorita a una farmacia, ¿quién es el comerciante? ¿El dueño de la farmacia o yo? El dueño de la farmacia. Yo no, es un negocio mixto. La pregunta es, ¿bajo qué normativa regulas a esos negocios cuando hay comerciantes y no comerciantes? Bajo la normativa del negocio que estén realizando. Si yo acabo de ir a la tienda a comprar un producto, ese negocio se llama compraventa mercantil, entonces tengo que aplicarle la norma del Código de Comercio. Si yo contrato un seguro con una aseguradora,
también es un negocio mixto porque la aseguradora es comerciante, pero yo no. Pero ¿cuál es la norma que le voy a aplicar al negocio? También la mercantil, porque ese contrato que acabo de celebrar se llama contrato de seguro. Y ese es un contrato regulado por el derecho mercantil, no por el ámbito civil. Es lo mismo que se ve en otros ámbitos como en el ámbito administrativo, que hay gente que celebra contratos administrativos, uno es parte del derecho administrativo y el otro no, pero al final lo que cuenta es qué negocio estamos haciendo. O sea que lo más relevante no es si somos comerciantes o no, si uno es o no. Lo relevante es el tipo de negociación que estamos haciendo y así podemos entender si estamos en mercantil o no estamos en mercantil. Muy bien, gracias, licenciada. Tenemos bastante afluencia de dudas. La verdad, eso nos emociona bastante. Era mercantil. Es mercantil. Es muy común en mercantil ese tipo de cosas. Ok. Sí, la verdad estamos muy contentos de que hay muchas personas participando en la caja de comentarios. Y como última pregunta, puesto que el tiempo no nos favorece mucho, nos pregunta la compañera Luisa González. Pregunta, ¿el visitador médico es comerciante? No, definitivamente. El visitador médico te entraría como un auxiliar del comerciante porque al fin y al cabo es un empleado de la casa médica, ¿no? Lo que sí habría que analizar, y te diría yo que depende, a veces hay visitadores médicos que yo he visto que encajan en una figura de auxiliar que se llama dependiente viajero. Dependiente viajero es el que te vende el mismo producto que te venden en el local, pero en lugar de que tú lo vayas a comprar al local, él te lo llega a vender al lugar donde tú estás. Por otro lado, en algunos otros casos no lo veo que encaje tanto en dependiente viajero, sino más bien encaja, como le llaman, en un agente de comercio dependiente. Que hay sus diferencias, pero en mercantil no es relevante si a veces es dependiente viajero o a veces es agente. Pero en conclusión, lo que sí te podría decir es que es un auxiliar del comerciante. Está dentro de ese grupo de los auxiliares del comerciante, puesto que no actúan en nombre propio, sino que actúan en nombre de otro